Santo, Padre. Oh Dios, glorificándose, Señor, a través de esa palabra, fluyendo, Dios, en cada vida, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Oh Padre Celestial, gracias, Dios, por esta bendición. Gracias, Señor amado, por este privilegio que nos das. Danos discernimiento, oh Dios, entendimiento, iluminación, Padre, para entender su palabra, para poder explicarla, predicarla de la manera correcta, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Muchas gracias, Dios amado. Tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres santo. Gracias por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. El tema que traigo hoy, hermanos, es referente a una pregunta. ¿Qué eres? ¿Sal o azúcar? Amén. ¿Qué eres? ¿Sal o azúcar? Hemos leído un texto en el cual Jesucristo nos compara con la sal, pero debemos de preguntarnos si somos sal o somos nosotros azúcar. Gloria al Señor. Así es que voy a dejar esta pregunta en su vida. Usted se responde, hermano. Gloria a Jesús. Yo decía que hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo. Yo creo que usted lo ha notado. Amén. Y hemos venido hablando de algunas, quizás en algunas partes lo hemos hecho textual. En otras solamente hemos tocado algunos pasajes o algunos puntos ahí de los versículos que encontramos en algunos capítulos para poder avanzar. Pero ahora nos tocó el capítulo 5 y el verso 13. Amén, hermanos. Y ahí, no sé qué es el tema que tiene ahí su Biblia, encabezado de esta lectura. La sal de la tierra. La Biblia dice que usted y yo somos sal de la tierra. Entonces, si la pregunta es, ¿somos sal o somos azúcar? La respuesta nuestra sería, somos sal. Amén, hermano. Entonces, cuando hablamos de la sal, bueno, rápidamente pensamos en el condimento, ¿verdad? Como muchas veces se le llama, que le da sabor al alimento, a la comida. Sin sal, pues las cosas son insípidas. ¿Verdad que sí? Sin sal, pues no se le siente mucho sabor a los alimentos o a cualquier cosa, ¿verdad? Que se quiera. Pero en el tiempo de Jesús era más diferente, o sea, el valor de la sal era mucho más que al que se le da hoy, porque bueno, si no tiene sal, usted le pone mucho condimento que viene salado con sal, y tranquilo, pues no tiene sal, pero tiene el condimento. ¿Sí o no, hermano? Pero en el tiempo de Jesús, esto era diferente, porque la sal tenía un gran valor. Y el énfasis, hermanos, al texto, lo que Jesucristo quiere darnos a entender cuando dice que la iglesia es la sal, es que la sal es un preservante también, y el tiempo de Jesús se ocupaba para ello. Pues no tenían refrigeradores como ahora, o congeladores como ahora nosotros tenemos. Las cosas se preservaban a través de la sal. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, recuerde que la iglesia vive en un mundo de maldad. ¿Verdad que sí? Y es por esta razón que Jesucristo dice que usted y yo como iglesia somos la sal. Y la sal preserva. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y este mundo en el que nosotros estamos viviendo cada día se vuelve más exigente. Yo no sé si usted lo ha notado. Cada día se vuelve más exigente en su manera de vivir. Exige. Yo no sé si usted se recuerda cuando cerramos el año pasado, se cerró con tremendas manifestaciones de diferentes grupos, exigiendo derechos, ¿verdad que sí? Algún grupo por ahí de mujeres, bueno, exigiendo, ¿no?, el aborto, que se les aprobara el aborto. A otros grupos que no se deciden qué son, si mujer o hembra, pero que también exigiendo sus derechos, ¿no? Que querían, bueno, ellos que se les legalizara el casarse con personas del mismo sexo. ¿Sí o no, hermano? Bueno, y diferentes manifestaciones. Por cualquier cosa, ahora la gente se manifiesta, exige. ¿Por qué? Porque el mundo cada vez se vuelve más
exigente el tiempo que nosotros estamos viviendo. El apóstol Pablo habla del carácter que la persona de estos tiempos, el ser humano, tendría, hermanos. Y que la iglesia del último tiempo tendría que batallar contra todas estas cosas. Ahora se ha vuelto más fuerte la vida como cristianos. Si es cierto, venimos de épocas donde el cristianismo se ha perseguido. Hay países donde están matando a los cristianos por ser cristianos. Amén, iglesia. Pero en los países que supuestamente hay libertad como este, también se está persiguiendo a la iglesia. De una manera indirecta muchas veces, pero la iglesia está siendo perseguida. Quieren callar a la iglesia del Señor. Porque para la libertad que la gente quiere tener en este mundo, la iglesia le es un estorbo. Porque la iglesia predica acerca de normas, reglas, estatutos que Dios mismo ha establecido para que el hombre pueda vivir en ellos y el hombre pueda ser feliz o vivir feliz. Pero el hombre no quiere obedecer a esos estatutos, mandamientos y normas que Dios ha dejado porque quieren su propia libertad. No importa si esa libertad que exigen los lleve a la destrucción, a la aniquilación. No les importa eso. Lo que no quieren es obedecer a Dios y su palabra. Pero Dios ha dejado la iglesia para que la iglesia sea un preservante, amén, hermanos, en esta vida. Que la iglesia tenga presencia en esta tierra y la iglesia se haga a conocer. El problema es que la iglesia o muchos cristianos están perdiendo el valor que Dios les dio. Amén, hermanos. Y que es un poco duro para ellos ser sal. Y mejor prefieren ser azúcar. Amén, hermanos. Han decidido cambiar de sabor. Y han decidido cambiar de propósito. El azúcar, hermanos, para todos es sabrosa. Si usted le pone un poquito de azúcar en la boca a alguien, ¿no? Esa persona se va, dijéramos, a saborear los labios. Pero póngale sal. Esté seguro que lo va a escupir. Amén, hermanos, porque el sabor es muy diferente. No es muy apetecible comerse la sal así por así. Solamente que hay alguna enfermedad y que esto le exija a la gente, hermano, estar comiendo sal. Pero el azúcar, aunque el azúcar sea mala, a la gente le gusta, o nos gusta el sabor. ¿Sí o no, hermano? Hay personas adictas al azúcar. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando vemos el valor y la comparación, hermanos, acerca de este ingrediente, la iglesia debe de saber y entender cuál es su función en este mundo, en esta tierra. Amén, hermanos. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Yo decía que en los tiempos de Jesús, el conservante más común era la sal. Si la gente quería guardar un pedazo de carne para el siguiente día, o unos 2, 3 días, lo metía en sal, y sencillo, esto se preservaba. La comida, la carne, el pescado, lo que fuera. Recuerde que en el tiempo de Cristo, pues se daba mucho la pesca. Amén. Yo no sé si alguna vez usted ha comido pescado seco. O sea, ya sea asado después de que está seco. En tortas de seco. No, también es bueno, hermano. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿cómo se preserva? ¿Cómo se llega a ese pescado hasta ese tiempo? Muchos tienen meses, hermano, de estar así. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que se preserva? A través de la sal. De tal manera que muchas veces lo que comemos ya no es pescado, la carne, sino sal. ¿Ven? Pero eso ayudó a que se preservara, que no se arruinara. ¿Verdad que sí? Entonces, esa función es la que Cristo dice que la iglesia, usted y yo, tenemos en esta vida. Amén, hermanos. Vuelvo y digo, el mundo se va descomponiendo cada vez más. Y cada vez más que la iglesia está perdiendo su verdadero propósito. Cada vez que la iglesia vaya perdiendo el propósito, el mundo se va a ir descomponiendo cada día más. Amén, hermanos. Y este es el problema. Quieren callar la iglesia. Y cuando nosotros como cristianos decidimos quedarnos callados, el efecto es terrible. Porque el mundo se descompone más. Y el problema no es solamente para el mundo, el problema también es para la iglesia. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Alabamos al Rey, ¿verdad? El problema es cuando la iglesia se vuelve tolerante en esta vida.
El problema es cuando nos volvemos permisivos como iglesia. Ahí hay un problema bastante serio. Porque si la sal se va volviendo insípida o va perdiendo su sabor, se va volviendo permisiva. Ven, hermanos, gloria al Señor. Yo decía, se vuelve tolerante, se vuelve dulce. Todo es amor. Amén, hermano. Todo es comprensión desde la lógica humana. Todo se trata de entender y comprender desde la lógica humana y se olvidan los principios bíblicos. Y ahí hay un problema serio. Cuando pensamos que todo es bueno y que nada es malo ya. Amén, hermanos. Cuando pensamos que todo lo podemos hacer sin que nadie nos diga nada porque Dios es amor y nosotros azúcar. Amén, hermano. Ahí está el problema. Cuando queremos que nos toleren todo porque pensamos que somos azúcar, que estamos para endulzar las vidas. No sé si ha notado eso usted. Y cuando esto pasa, nos deterioramos. Como iglesia vamos perdiendo la verdadera función que cada uno de nosotros debemos de tener como iglesia. Amén, hermanos. Hoy en día hay muchas cosas dentro de las iglesias que antes no se permitían, pero hoy se permiten. Que antes eran malas, pero que ahora ya no son malas. Amén, hermanos. Que antes se reprendían, pero que ahora ya no se reprenden. Porque vamos perdiendo el sabor, vamos cambiando de salados a dulce. Amén, hermanos. Vamos cambiando, porque nos vamos alejando, o la gente se va alejando de las escrituras. Cuando las personas se alejan, o los que predican se alejan de las escrituras, las cosas vienen a ser más permisivas dentro de la iglesia. Se le va dando más cabida. Usted va a ver, hermano, ya sea por la televisión o lugares, cultos en muchas iglesias, que usted se sorprende y usted se pregunta, ¿será iglesia o qué será? Amén, hermanos. Y uno se queda así como un poco, bueno, ¿qué está pasando entonces? ¿Será que se han reunido? No hay nadie que les dirija, no hay un pastor que les diga qué es lo que está pasando con esta gente. Porque pareciera más un show, un teatro, que en realidad un culto dedicado al Dios que es santo y poderoso. A la gente se les olvida muchas veces a quién llegan a adorar a la iglesia. Que quién es el Dios, hermanos, que se invoca dentro de una reunión de los santos. A la gente muchas veces se les olvida que Dios es verdaderamente santo y que su pueblo debe de andar en temor y comunión con Él en todo momento. A la gente se le olvida eso y ya piensan que Dios ha cambiado de opinión. Bueno, ya no son sal, ahora son azúcar. Todo es dulce, todo es tranquilo y todo es amor. Porque es la palabra y la expresión, hermanos, que se usa muchas veces. Hace unos días, no sé si fue ayer, yo hice un experimento y después lo dije. Hice una publicación, tomé una foto de un payasito y lo publiqué y dije, así hay muchos dentro de la iglesia, hermanos y hermanas. Y esto estaba explicado, hermanos y hermanas. No, hombre, hermanos, si se levantó un montón de gente defendiendo al payaso, la foto del payasito que yo había puesto. Que yo no soy juez para decir esto, y traté de ser, en cierta manera, quizás no ofender con palabras obscenas, pero traté de ser un poco grosero con la gente, para ver qué resultado, qué reacción la gente tenía a la respuesta mía como pastor de esa manera. No respondí con textos bíblicos, lo hubiera hecho, pero quise dejar la opinión de cada persona. Hermano, un montón de gente defendiendo la foto de un payaso. ¿Que quién era yo para juzgar al payaso? Esto es terrible. Así hay mucha gente, hermanos, en las congregaciones. Defienden lo que no saben, lo que no entienden. Se dejan llevar por nada más el impulso. Amén, hermano. Se dejan llevar. Usted no es juez. ¿Quién lo ha puesto a usted como juez? El único que va a juzgar es Dios. Mire, hermano, esto es verdad, que el único que juzga al final es Dios. Esto yo no lo dudo.
pero Dios nos ha puesto como jueces también. Pablo exhorta a la iglesia en Corinto por el problema que había de los pleitos entre ellos, hermanos, en la iglesia. Y les dice: ustedes que no saben que han de juzgar al mundo, que no pueden juzgar estas cosas pequeñas dentro de ustedes o de la iglesia, que no saben que ustedes juzgarán a los ángeles. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y también la Biblia dice que hay que juzgar con justo juicio. Y lo que es blanco es blanco, y lo que es negro es negro. No podemos llamarle a lo negro blanco, ni a lo blanco no podemos llamarle negro. Blanco, blanco, negro es negro. Entonces, la verdad, sí esperaba respuestas, ¿verdad? O que la gente en cierta manera se molestara. Pero luego comenzaron a sacar otros puntos, otros temas que ni siquiera había tratado en la fotografía que yo publiqué o el comentario que hice. ¿Sí me explicó? Entonces, estas situaciones se están dando. ¿Y sabe por qué? Porque han cambiado el sabor. Cambiaron, se olvidaron que son sal y no azúcar. ¿Amén, hermano? Estas cosas antes eran reprendidas dentro de la iglesia. Amén, hermanos. Clemente de Alejandría escribe, hermanos, en sus comentarios, y dice, y habla acerca de los pastores de ese tiempo, que reprendían todas estas cosas, de tal manera que llamaban, hermanos, a las hermanas, porque esa costumbre de andar así, como que se va a dar un espectáculo en algún circo, eso ya es costumbre de mucha gente. Entonces, él las llamaba de acuerdo a los escritos de este hombre, y les decían: hermanas, ¿ustedes qué son? Ustedes no son egipcias para que se vistan o se pinten de la manera que se pinten. Ustedes están dando un mal testimonio con los de afuera, porque en lugar de dar un testimonio de gente convertida, ustedes están viendo igual o peor que las del mundo. No es un buen ejemplo para la iglesia del Señor. Es lo que escribe este hombre que los pastores hacían en ese tiempo. Ve ahora. Ahora se permite todo esto. Ahora se tolera todo esto. Ahora juzgan y acusan a aquel que reprende todas estas cosas. ¿Sí o no, hermano? Claro que sí. Porque hoy se está volviendo normal. Y como por allá lo permiten, como por allá lo aceptan, entonces vienen las manifestaciones, entre comillas. En la otra iglesia dice: no, aquí también se tiene que manifestar o dejarse ver, ¿verdad? Que también tenemos derecho, de que también aquí podemos andar como nosotros queramos. El asunto es de que la iglesia no es del pastor. La iglesia no es de los líderes. La iglesia es de Dios. Y lo que Dios reprende hay que reprenderlo. Y lo que Dios permite hay que permitirlo. Porque esta es la verdad de las Escrituras. Sea bendito el nombre del Señor. Dios es un Dios bueno, un Dios poderoso. Gloria a Jesús. Luego publiqué una señora, ¿verdad?, que había hecho un comentario: no te conformes con las migajas cuando Dios te tiene un buffet, ¿verdad? Y luego le ponen ahí la foto de su ex esposo, al cual dejó para casarse con un muchacho, un jovencito, ¿verdad? Y al jovencito le ponen buffet y al esposo le ponen migajas, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, su comentario va dirigido a ellos. Y ese es el mensaje que muchas veces da en las famosas conferencias de mujeres. ¿Ven, hermanos? Si tú crees que ese hombre no te quiere o no es digno de ti, pues déjalo y búscate a otro. Dios te tiene un príncipe, Dios te tiene algo mejor. Y hay mucha gente alimentándose de esa basura del diablo. Alimentándose y siguiendo los consejos de esta clase de predicadores. Entonces, de la misma manera, ¿verdad?, se levantan personas: no juzgue así a la profeta. Y de verdad que da risa cuando hay gente ignorante que habla de esa manera de estos adúlteros. Amén, hermanos. Cuando la Biblia dice que todo aquel que predique tiene que ser marido de una sola mujer. La Biblia católica habla más claro en nuestro lenguaje y dice: casado una sola vez. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y también le escribe a Tito las mismas enseñanzas.
Todo aquel que desea predicar la palabra tiene que tener un solo matrimonio. Estas son las reglas, hermanos, para aquel que predica, para aquel que enseña la palabra de Dios. Alabamos, bendecimos el nombre del Señor. Entonces, esta gente, este grupo de personas que han cambiado su sabor, les encantan que les hablen cosas dulces, que les endulcen el oído. Esa es la clase de cristianos que ahora está brotando a montones. Así, que nada más quieren oír esas cosas dulces. Tú vas a ser prosperado, Dios tiene millones para ti, Dios te va a dar una compañía, una empresa. Eso es lo que les gusta. Es lo que les gusta escuchar. Entonces, cuando se habla la Biblia, no, así es cierto, es Dios hablando, pero no, es que Dios a mí me ha llamado para ser princesa, para ser princeso. Y se les olvida que somos siervos inútiles, que hemos sido llamados para nada más hacer su voluntad y predicar su palabra, llevar el anuncio del evangelio y predicar a Cristo a donde sea, como sea, hermanos, anunciar a Jesucristo. La gente piensa que ha sido llamado, hermanos, para ser reconocido en el mundo, porque esa es la otra mentalidad de los artistas. ¿Ven? Luchan, se esfuerzan para que un día sean llamados a recibir un premio, que sean vistos por la televisión, que se puedan rozar con artistas del mundo de alta categoría según ellos, y puedan estar a la misma medida o ser comparados como ellos. Esa es la mentalidad de mucha gente hoy, y es lamentable porque perdieron su sabor. Amén, iglesia. Amén. Perdieron su sabor. Perdieron su sabor. Y esto es duro. Ven, hombres, hermanos, que fueron de Dios, que uno no duda que tuvieron el llamado de Dios, pero ahora les escuchas hablar y es duro, la verdad. Da tristeza, porque sus cantos son los que están alimentando la iglesia de hoy. Alaba. Son sus alabanzas las que muchas veces nos hacen llorar. Y yo no dudo que la inspiración esté. Yo no dudo que lo que les dio Dios todavía lo tengan. El problema es que lo están usando mal. Y que van a dar cuenta, ténganlo por seguro que sí. Amén. La Biblia a mí me dice que los dones son irrevocables y yo no voy a pelear con esto. Amén. El problema es cómo la gente esté usando el don que Dios le dio. Porque de ese don van a tener que dar cuentas también. Amén, hermanos. Entonces, tenemos grandes personajes que ahora dicen, me gustaría hacer música más mundana. ¿Sí o no? ¿Sí es lo que dicen? Sí, más mundana. Y comparar a Cristo cantando la alabanza después de tomar la cena o comer la cena con sus discípulos, canciones que blasfeman el nombre de Dios y que van en contra de la palabra de Dios. Pero dice, ¿y qué pasaría si Jesús canta esta canción de tal fulano? Fulanos que dijeron que eran más populares que Jesucristo mismo. ¿Amén? Pero son los que aplauden todo el montón de azúcar que hoy hay en la iglesia. Amén, aleluya. Alabamos, hermano. Dios es bueno. Gloria a Jesús. Una de las cosas que siempre tenemos que tener en mente cada uno de nosotros es esto, que el pecado es progresivo. El pecado es progresivo. Porque primero exige que lo toleres, que lo permitas. Amén. Y después que lo practiques. Porque mientras no te ha esclavizado, no te va a dejar tranquilo. El pecado es progresivo. No es que, bueno, ay, déjelo, pobrecito, ay, más adelante se va a componer. No, cuando acuerdes tú mismo estarás haciendo lo que esa persona está haciendo. Así es el pecado. Y este es el problema. El pecado contamina. Ese es el problema. El pecado, bueno, no está solamente en uno tranquilo, déjelo, no hay problema. No, cuando acuerdas has contaminado a todo el mundo. Y alabamos, hermano. Y ejemplo de lo que yo estoy hablando hoy lo podemos ver con una sola persona.
Pudiéramos tomar muchos ejemplos, pero hay una sola persona que vemos cómo el pecado progresa. Y esta es una mujer llamada Jezabel. Amén. Esposa de un rey de Israel. Amén, hermanos. Que el rey sabía qué clase de culto ella hacía, a quién adoraba, no importa, se casó así con ella. A lo mejor dijo, como dicen muchas personas, ay, cuando nos casemos, entonces lo voy a llevar a la iglesia. Ahí poquito a poco va a ir cambiando. Cosas que nunca se dan en la vida. Es muy difícil. Amén, hermanos. Alabamos al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, vemos a esta mujer y a su marido. El marido de ella no solamente tuvo que aceptar el culto que ella hacía y al Dios que ella adoraba, sino que más adelante lo vemos a él postrándose, sirviendo y adorando al mismo Dios de su mujer. Porque el pecado es progresivo. El pecado no se queda quieto. El pecado progresa en la vida de la persona hasta que lo destruye completamente. Hermanos, el que se está iniciando a la borrachera no va a comenzar tomándose un barril de cerveza. Comienza con una. ¿Sí o no? Así comienza. Hay otros que ni con una, solamente aprueban. Y ahí poquito a poco va. Cuando acuerda es un fino borracho. Se ha sumergido en el vicio que solamente Cristo puede romper esas cadenas. Así es el pecado, así va progresando. Gloria al Señor. Poderoso, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Entonces, hermano, esta situación se está viendo cada día más en nuestro mundo, en nuestras iglesias. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Veamos lo que dice el primer libro de Reyes. Vamos ahí, por favor, capítulo 16, verso 31. Gloria a Jesús. Alabamos, hermanos. Si lo encontró, léalo, por favor. ¿Qué dice la Biblia? Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 31. 16, 31, primer libro de Reyes. Si lo tiene, léalo, hermano. Porque les fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomar por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esto habla acerca de Acab. Fue, le sirvió, lo adoró también. Amén, hermano. Y no dudo que alguien le haya dicho, mira, esta mujer viene de una cultura muy diferente a la nuestra. Dios ya nos ha castigado por servir a Baal. Ella es adoradora de ese Dios. No lo hagas. Pero como vuelvo y digo, a veces la fe de la gente es al revés. Amén, hermano. No, yo tengo fe que algún día a servir al Señor. Yo la voy a convencer. Cuando menos acordó, él estaba de rodillas postrado, sirviendo al Dios de su mujer. ¿Ven? Porque el pecado contamina, progresa, es progresivo en la vida de la persona. Y esta mujer no solamente, bueno, era idólatra o servía a otros dioses. La Biblia dice que era bruja también. Era bruja también. Esto es lo que dice la Biblia de esta mujer. Veamos el segundo libro. Vamos a pasar al segundo libro, capítulo 9, verso 22. Segundo libro de Reyes 9, 22. Cuando vio Joab a Jehú, dijo, hay paz. Y él respondió, ¿qué paz? Por las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y tus muchas hechicerías. Muchas hechicerías. La señora no solamente era idólatra, era bruja. Y el problema fue esto, que no solamente el marido cayó en esto, a todo un pueblo, toda una nación, la puso de rodillas ante sus dioses. Porque cuando se toleran cosas que parecen leves a los ojos de la gente, por muy pequeñas que sean, estas van a crecer. Amén, hermanos. Dice la palabra que aún las moscas, por muy pequeñas que son, hacen heder el perfume del perfumista.
Amén, hermanos. Las zorras más pequeñas son las que causan más daños en los cultivos. También dice la Biblia esto. Entonces hay cosas pequeñas para los ojos o ante los ojos de muchas personas. Dicen, no, tranquilo, ahí poquito a poco va a ir cambiando. El problema es cuántos años tiene ya en el Evangelio. Porque esta es una de las cosas que preguntaban en la página. Decían, pero ¿y si le llega a una persona inconversa, a un amigo? Es que uno entiende, hermanos, cuando la gente no ha conocido a Dios y uno le presenta el Evangelio. El problema es con la gente que ya tienen vida de estar en la iglesia. Amén. Y lo peor de todo, que son gente que suben a los altares, que son gente que tienen privilegio. Ese es el problema. Cuando se sigue esperando en gente así que cambien, cuando conocen la verdad y no quieren hacer caso a la verdad de Dios. Ese es el problema. Esa gente hay que reprenderla. Amén, hermano. Estas cosas no se pueden permitir dentro de la iglesia. Alabamos. Gloria al Señor. Entonces, yo decía, bueno, así como esto, hay muchos haciendo espectáculo dentro de las iglesias. O sea, parecieran que son de circo o payasos, en otras palabras. Uy, qué feo dijo. Uy, cómo nos está diciendo. Hermano, gente así de dulce, estoy seguro que hubieran sido también esa gente, se hubiera unido a esos grupos que también estaban persiguiendo al Señor para matarlo. Imagínense escuchar a Jesús mandarle una razón al rey y decirle, díganle a esa zorra. Amén. Uy, qué amor, Virgen Santa, y dice que es el Hijo de Dios. ¿Eh? ¿Cómo dice que es Hijo de Dios y está tratando de zorra a alguien? Sencillo. Es que cuando se hace una comparación, hay que saber por qué se hace, hermano. Hay que entender qué era lo que hacían las zorras para que Jesús le haya llamado zorra al rey. ¿Ven, hermanos? Entonces, la iglesia no es para espectáculo. Por eso hice la comparación. La iglesia no es circo. La iglesia es un lugar de adoración, un lugar santo, donde se glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. La casa de oración es donde el pueblo santo se reúne para tener comunión con ese Dios santo que le ha llamado, le ha transformado, le ha redimido. Ese es el Dios que predicamos. Aleluya. Gloria a Dios. No puedes venir como quieres. Acá hay reglas puestas por Dios en las Escrituras. Es Dios quien decide cómo le vas a adorar. No tú decides cómo adorarle. Sea bendito el nombre del Señor. Poderoso es nuestro Dios. Alábele, pueblo, que su gloria está aquí. Gloria al Señor. Le alabamos, le alabamos, le alabamos. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Las reglas no las pongo yo, las reglas no las pone usted. Las reglas las puso Cristo. La Biblia dice, cuando se acerquen a la casa de oración, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es el culto racional, agradable a Dios, culto de todos los días, raciocinio, hermano. Gloria a Dios. Debemos de saber dónde entramos y a qué venimos. Hay que usar la razón. Aquí no es una fiesta pagana. Aquí es un culto a Dios, aleluya. Aquí no es una fiesta del mundo. Aquí es una reunión de santos que alaban y glorifican al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Alabamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En muchas ocasiones la Biblia dice que tenemos que usar la razón. Dice la Biblia, cantaré en el Espíritu. Sí, claro. Pero tengo que cantar también con Él. Entendimiento. Ese texto de Romanos capítulo 12 dice que es el culto racional. Raciocinio. La gente debe de saber a quién adora. Amén, hermanos. La iglesia no es una pasarela de modas. Amén, hermanos. La iglesia tampoco es prostíbulo. La iglesia es un lugar santo. El cuerpo de Cristo, hermanos, gloria a Dios. El cuerpo de Cristo, el pueblo que Dios redimió con su sangre preciosa.
Alabamos al Rey, glorificamos su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Jesús. Esta mujer y su costumbre que fueron toleradas intentó eliminar el verdadero culto a Dios. Lo quiso quitar. Uy, eso ya pasó de moda. Uy, esos cánticos como aburren. Hay que traer algo nuevo. Es lo que dice mucha gente. Hay que llamar la atención de la juventud. Lo que dicen al otro. Es cierto, bueno, hoy en la mañana tenemos un culto a Dios, pero esto se puede volver una discoteca también. Y llamemos jóvenes que vengan por la tarde, que brinquen un rato, a que suden un rato. No, hermano. El lugar dedicado a Dios es el lugar dedicado a Dios. Amén, hermanos. El lugar donde se reúne el pueblo santo es un lugar santo también. Amén. Aquel hombre, hermano, tuvo un sueño. Sobre una piedra tuvo un sueño. En pleno desierto. Y se despertó espantado y dijo, no, no, no. Este lugar es casa de Dios y es puerta del cielo. Porque la gloria de Dios se ha movido, aleluya. Sea bendito el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este lugar es como aquel también, hermano. Aquí ángeles suben, ángeles bajan. Porque aquí está el campamento de Dios. Aquí está la iglesia del Señor. Aquí hay ángeles también en esta reunión. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Sea bendito el nombre del Señor. Que el hombre tomó la piedra, hizo un sacrificio de libación, untó líquido, agua, no sé qué, tiró aceite o algo. Hizo un monumento ahí. Hizo un altar ahí. Ese lugar nadie se lo tocó, porque ese lugar era santo, casa de Dios y puerta del cielo. Él vio en sus sueños que ángeles subían, dice la Biblia, y ángeles bajaban. Y yo me pregunté, ¿será que el escritor se ha equivocado? ¿Por qué pone para arriba cuando tiene que poner para abajo? Porque los ángeles vienen de arriba hacia abajo. El problema es este, o sea, no es un problema de traducción ni nada por el estilo. El asunto es que los ángeles estaban en la tierra. Los ángeles estaban ahí cuando él llegó. Y él vio que de repente los ángeles subían y ángeles bajaban, porque él ve una escalera. Amén. Y la gloria de Dios se movía en aquel lugar. Yo no dudo en ningún momento, porque a mí la Biblia me dice que es así, que hay ángeles acá. Hay ángeles acá. Hay una promesa de Jesucristo en el Antiguo Testamento y dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así es que Dios está aquí también. Gloria a Jesús. Alabamos a nuestro Dios, alabamos a nuestro Rey. Poderoso es Él. Hermano, su gloria se mueve en este lugar. Hermano, su gloria está aquí. Hermano, su presencia se siente. Hay gloria de Dios en este lugar. Hay gloria de Dios en este lugar. La presencia del Dios Altísimo está aquí, está aquí, está aquí. Gloria a Dios. Oh, recibe más, hermanos de Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, es estar en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Hay libertad. Gloria a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 1 y al verso 3 vamos a leer. Poderoso es nuestro Dios. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Te alabamos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Si lo tiene, léalo, por favor. 19, primer libro de Reyes. 19 del 1 al 3, dice la Biblia. ¿Encontró? Dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas
Entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo: y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto su persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías salió huyendo. Amén. Y es que no solamente de una mujer estaba huyendo, o sea, es que era una mujer que tenía el control del reino. Gloria a Dios. Era una mujer que podía dar órdenes ya, que un ejército se moviera, se movía. Amén, hermanos. Pero ¿qué era lo que había hecho? Ella pensó que era el último profeta porque había dado órdenes que mataran a todos los profetas de Jehová, exceptuando por aquellos que habían metido en cuevas y los estaban sustentando con pan y agua. Pero quería desaparecer el verdadero culto. Así hay mucha gente dentro de las iglesias. Así hay muchos pastores que son plaga en estos tiempos, queriendo desaparecer el verdadero culto. Amén, hermano. Yo estaba escuchando al otro día, creo que era como a las 5 de la tarde, estaban en la radio hablando. Ahí creo que era el pastor encargado de la radio, y estaban participando algunos pastores y hablando, bueno, del instituto. La verdad me alegro que hay oportunidades todavía. El problema es quiénes están dando las clases. Ese es el problema. Hermano, mucha gente, se lo digo así, mucha gente me ha preguntado o me ha hecho muchas preguntas referentes a cosas que les han enseñado a ellos, que van en contra de las escrituras. Una sí me sorprendió, y dejó el instituto por eso, porque supuestamente Cristo no había hecho una obra completa en la cruz. Así de sencillo. Dice, pero esto me han dicho. Dios, ¿dónde está metido usted? ¿Y sabe qué es lo que dicen ellos que quieren acabar? Porque esa fue la frase que se usó mucho y se repitió por muchos pastores: acabar con el legalismo dentro de las iglesias. El legalismo le llaman ahora la sana doctrina. Para ellos ese es legalismo. Porque ahora tú estás en Cristo, ya no importa más nada. Tú tranquilo, así como llegaste, así quédate tranquilo. A mí la Biblia me dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva vida, hay una vida diferente en Cristo Jesús. Hay una vida diferente, hermanos. Del mundo lo que traemos es desorden. ¿Cómo podemos seguir viviendo en desorden cuando hemos conocido a Cristo? No se puede. Gloria a Jesús. Ese es un Dios bueno, hermano. No se puede. No se puede. Por eso es que usted escucha muchas veces de las radios o en las radios cristianas, gente hablando de fútbol, hablando de sus equipos, peleándose unos con otros porque le ganó el equipo y el otro se burla. Eso es lo que está pasando. Amén. Eso es lo que está pasando. Si no, busquen los locutores de la radio. Búsquenle las fotos que tienen ahí. Amén. Muchos comentarios de los que nos hablan de Dios ahí. De los que nos hablan de Dios ahí, dándole gloria al Barça. Esta es la clase de cristianismo que nos quieren meter. Pero este no es el bíblico. Vamos a ver. Este no es el de Dios. Pero esto en muchos lugares se ve tranquilo, hermano. Hablar de eso tranquilo. Amén. Hay que ser más sociable, hay que ser como, tener un punto de cómo llegarle a la gente. Imagínense a Pablo ahí. ¿Saben qué? Bueno, yo venía por camino y me compré esta tuya. Llanita es, miren qué bonita se ve. Con tal de querer, ¿verdad?, entrar en una plática. Las cosas no se pueden confundir. Lo de Dios es lo de Dios. Y lo del mundo es lo del mundo. Amén. Todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Entonces yo decía, de acuerdo a lo que dice acá, esta mujer había prohibido el culto al verdadero Dios. Esa fue la confrontación del profeta con el pueblo. Si Baal es Dios, pues síganlo. Pero si ustedes creen que es Jehová, pues ¿por qué no le dan culto a él? Y la gente no respondió nada. ¿Sabe por qué?
Porque tenía temor. Si ahí estaba la señora también cerca. Si decimos que es Jehová, esta señora es posible nos manda a matar ya. Y el pueblo se quedó callado. Si hay mucha gente, y lamentablemente predicadores, atemorizados. ¿Ven, hermanos? Atemorizados y no hablan la verdad. Dicen, no, hermanos, yo sé que la palabra es así, pero ¿por qué no lo dicen en público? Así hay muchos predicadores, no, yo entiendo la verdad, es la verdad, pero lo que predican no es la verdad. Alabamos, hermano. Esta doctrina de querer quitar el verdadero culto, la verdadera oración a Dios, esto llegó hasta tiempos, hermanos, de las iglesias, del tiempo de Juan, por lo menos terminando, hermanos, el primer siglo de la era cristiana. Juan tiene que escribir por revelación de Jesucristo a una iglesia que había tolerado esa misma doctrina. Ven, hermanos, que una mujer dentro de ellos, que estaba ese espíritu jezabelico ahí, estaba, hermanos, oprimiendo a los verdaderos siervos de Dios y haciendo pecar al pueblo. Ese espíritu se mueve en estos tiempos fuertemente, fuertemente. Yo creo que necesitamos un Juan con revelación de Dios, hermano, señalando esas cosas. Y alabamos, hermanos. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Apocalipsis 2, 20. Todavía tenemos unos minutos, hermano. Gloria a Jesús. ¿Qué dice, hermanos? 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que te dice profetiza, enseñe y traduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Sacrificadas a los ídolos. Permite que esa mujer que se dice profetiza, o sea que ella decía que era profetiza, o sea que profetizaba, dice seduzca o enseñe a, ¿cómo dice el texto, hermano? Enseñe y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No importa, hermano. Antes se creía que estas eran costumbres paganas, pero tranquilo, usted puede estar ahí seduciendo, enseñándoles que hagan cosas malas. Amén. Amén. Así hay gente hoy, y por eso yo siempre he dicho, hay que tener cuidado con lo que oímos, hermano. Es bueno escuchar predicaciones de otras personas, pero yo considero que todos somos maduros aquí. Se nos ha enseñado las escrituras, hermano. Entonces nosotros podemos evaluar quién es de Dios y quién no es de Dios. Nosotros podemos evaluar cuando escuchamos un mensaje, cuando el mensaje va bíblicamente respaldado, o cuando es alguien por su impulso. No importa si es que está recibiendo revelaciones nuevas o qué. No importa. El mensaje tiene que ir de acuerdo a las escrituras. Amén, hermano. Porque predicadores usted va a encontrar montones en cualquier red, en cualquier página que usted busque. Amén. Pero hay que saber lo que predican. Uno tiene que entender esto. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Entonces, volviendo al punto de la sal y el azúcar, es posible, y esto nosotros lo hemos visto ya, que hayan personas, hermanos, que decidan no salar para vivir tranquilos dentro del salero. Es posible que haya personas que han decidido perder el sabor, no importa, pero con tal de estar en paz con todos. Amén. Con tal de no ser señalados, con tal de que nadie diga, no, uy, ese pastor, uy, ese hermano, uy, legalista. No importa cómo nos digan, la sal sigue siendo sal, la iglesia sigue siendo iglesia. No importa, hermano, qué título nos den, no importa cómo nos llamen, usted y yo debemos de ser sal y no quedarnos enfrascados en el salero sin cumplir la misión de Dios en este mundo. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios.
Y se lo digo, mucha gente enfrascada y metidos en el frasco de sal, que poco a poco van perdiendo el sabor. Se va volviendo insípida. ¿Y qué es lo que pasa? Volvamos nuevamente a Mateo para ir terminando acá. El verso 13, capítulo 5 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Hay una pregunta aquí. Si se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Porque, oiga, la gente que exige cosas que no van de acuerdo a la Biblia, no solamente esperan que usted les tolere, usted les dé permiso, usted les diga sí, sino que después de que usted les da el permiso, lo van a pisotear también. Téngalo por seguro, porque eso es lo que ha pasado con ese atasco de predicadores que han dejado la verdad. Son los que andan entre las patas, la misma gente también. Amén. Amén. Gloria al Señor. Esto es lo que dice Cristo. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para ser tirada y hollada. Así se ha quedado mucha gente pisoteados por los mismos impíos paganos que están tolerando. Amén, hermanos. Alabamos al Señor. Dios es bueno, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice que para lo único que sirve después es ser arrojada y ser pisoteada. Mientras la iglesia se mantenga firme, dando su función que debe de dar, aunque se levanten en contra de ella. La Biblia dice: ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. No habrá nadie en la vida, en la historia, que pueda hacerle frente a la verdadera iglesia que cumpla su función, al verdadero cristiano que cumpla su función. No habrá nadie, no habrá nada, no habrá ni el mismo diablo incluso podrá detener el avance de la verdadera iglesia del Señor. Gloria a Jesús. Alabamos al Rey. Bendecimos su nombre. Gloria a Dios. La iglesia debe de mantenerse firme siempre. Usted como cristiano, cada uno de nosotros, mantenernos firmes en la verdad, en la fe y en el amor de nuestro Dios. En iglesia, mantenernos firmes. No hay nada. La historia lo demuestra. No hay nada que le haya podido hacer frente a la iglesia. En sus primeros inicios, cuando la iglesia estaba naciendo, se levanta el Imperio Romano queriendo detener el avance de la iglesia. Mataron a muchos, sí los mataron. Torturaron a otros, sí torturaron. Pero una pequeña iglesia, un grupo de personas llenos de la gloria de Dios, desbarataron un imperio que ni el mayor ejército del mundo había podido vencerlo. El Imperio Romano se viene a pique porque había un anuncio de una iglesia, de un pueblo, que sus mismos soldados se estaban convirtiendo, hermanos. Aquellos mismos perseguidores se estaban convirtiendo al mensaje, al llamado de ese Dios que estaban persiguiendo ellos. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios verdadero. Gloria al Señor. Poderoso, 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 poderoso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. En el segundo siglo comienzan a levantar el Satanás, el enemigo, personas de dentro con doctrinas diferentes. El segundo siglo se le conoce también como el siglo de los apologistas. Hablamos del siglo tercero incluso. El primer siglo están los famosos padres de la iglesia, y en ese tiempo los apologistas comienzan a surgir también porque las doctrinas comienzan, o falsas doctrinas, comienzan a crecer y atacar, hermanos, la iglesia, y a tambalearse muchas veces. Bueno, ¿será cierto que Jesucristo es Dios igual que el Padre? ¿O será un Dios pero así un poquito rebajado? ¿Cómo será? Y otros comenzaron a enseñar y a decir en tiempos de los apóstoles: miren, ¿saben qué? La resurrección ya se efectuó. Todos los que han muerto ahorita ya no tienen esperanza. Lamentablemente, nuestros hermanos que murieron por Cristo ya no se van a levantar. La iglesia tuvo que batallar con falsas enseñanzas, falsas doctrinas, pero la iglesia se puso firme. Su sabor no lo perdió.
Por eso tenemos evangelio hasta el día de hoy. Ahora resta de nosotros, hermano. Resta de nosotros que predicamos, que vivimos, que hablamos. Ahí va responsabilidad nuestra como predicadores, suya como iglesia. ¿Qué clase de evangelio nosotros estamos viviendo? ¿Qué clase de evangelio queremos vivir? O somos de sal o somos de azúcar, hermano. Pero hay que decidirse, de sal o de azúcar. Yo le invito a permanecer, hermano, siendo sal en medio de un mundo que se degenera, de una iglesia que se quiere corromper. Hay una iglesia verdadera, hay una iglesia, hermano, fundada en la doctrina, en la palabra de Dios, que no vende su heredad, que no se mueve por nada, que permanece firme. Gloria al Señor, gloria a Jesús. ¿De qué estamos hechos nosotros? Gloria a Dios. El azúcar no cualquiera escupe, pero la sal sí. Así es que no importa, es posible que lo traten mal, pero manténgase firme. Usted no está grabando a los otros. Siga adelante. Es posible que le señalen, es posible que le juzguen, a veces hasta por la manera que vestimos nosotros. Porque hay liberales que andan desnudos y así quieren que todos andemos. Hermano, y nos están bombardeando. Esto téngalo por seguro. En esta ciudad nos están bombardeando con esa plaga del diablo de falsas doctrinas. Nos están bombardeando. Pero vuelvo y digo, considero que esta iglesia no es una iglesia ignorante. Es una iglesia que conoce las Escrituras. Así que mantengámonos firmes, hermanos. Sigamos adelante, que de Dios tendremos recompensa. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso, 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 poderoso. Poderoso, poderoso es nuestro Dios. Le alabamos. Le invito, hermanos, a ponerse sobre sus pies. Poderoso es nuestro Dios. Él es bueno. Le invitamos al culto de la tarde, si Dios nos permite. Vengamos, hermanos, y alabemos a nuestro Dios. Poderoso es Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar, vamos a quedar despedidos en este momento. Vamos a darle gracias al Señor por su amor.